¿Qué tal? Espero que estés bien. Bienvenido a una de las cápsulas más de UNT Universidad. Y pues bueno, estamos en la cuarta cápsula de la tercera semana de la materia Principios Constitucionales y Fundamentos del Derecho Penal Económico, esperando que estos temas hayan sido de agrado para ti en esta sexta unidad. Bueno, pues vamos a comenzar. Como comentaba hace un momento, estamos en la cápsula número 4 de la tercera semana. La materia es Principios Constitucionales y Fundamentos del Derecho Penal Económico. Estamos en la unidad número 6, Derecho Penal Económico y su ámbito internacional. El objetivo es analizar y comprender el marco jurídico y operativo del derecho penal económico en el ámbito internacional, identificando los principios de jurisdicción que permiten la persecución de delitos transnacionales y evaluando los mecanismos de cooperación internacional, así como el rol normativo de los organismos supranacionales para finalmente reconocer los desafíos en la armonización y aplicación efectiva de la justicia penal en un contexto de globalización económica. Objetivos específicos: identificar los cuatro principios de jurisdicción: territorialidad, personalidad, protección y universalidad. Evaluar la eficacia de los principales instrumentos de cooperación internacional, GAFI, UNCAC, tratados de extradición, y comprender el concepto de doble discriminación y el principio de especialidad en los procesos de extradición, debatir los principales obstáculos eh, que dificultan la armonización de las jurisdicciones penales económicas. Vamos a empezar con un caso práctico donde el Ejecutivo de Corrupción, la Atención Nacional contra Justicia, situación. Empezamos con el 6.4, rol de organismos internacionales en el desarrollo de normativas. El papel de los organismos internacionales es fundamental porque el delito económico transnacional opera sin fronteras, mientras que el derecho penal es inherentemente territorial. Estos organismos actúan como agentes armonizadores que fuerzan a los estados soberanos a alinear sus legislaciones internas para combatir eficazmente la criminalidad global. Su rol se centra en el establecimiento de estándares mínimos y la evaluación del cumplimiento. Pilares normativos internacionales del derecho penal económico. El desarrollo de normativas internacionales se articula principalmente a través de tres pilares, cada uno centrado en un área crítica del derecho penal económico. Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, y con su marco global anticorrupción, perdón, y delincuencia. La ONU provee el marco legal multilateral más amplio, buscando la uniformidad en la tipificación y la cooperación judicial entre sus miembros. Sus convenciones eh, trata también contra la delincuencia organizada eh, mediante una convención que donde no específicamente entra el derecho penal económico, pero es crucial porque es anti lavado de dinero, anti corrupción, anti cohecho, peculado, y lo que busca más que nada también es que las leyes se homologuen, las penas se homologuen, las sanciones se homologuen. ¿Para qué? Para que una persona que huye de un país y llega a otro no pueda no ser juzgado. Las leyes pueden ser juzgadas, puede ser juzgado, pero
en diferentes niveles de que sufra una pena, pero aquí lo que se busca es homologar. Argumento. Exige a los estados tipificar el blanqueo de capitales originado en la delincuencia organizada y establece sólidos mecanismos de asistencia jurídica mutua de extradición para delitos graves con un componente transnacional. Es lo que comentaba hace un momento. Buscan tipificar, sobre todo el lavado de dinero, que muchas veces es proveniente de la delincuencia organizada y este es el que está financiando muchas veces eh, actos de terrorismo, de venta de droga, y eso es lo que se busca combatir. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es la ONCAC, es el instrumento más importante en materia de lucha eh, contra la corrupción, para la redundancia. Su argumento es que obliga a los estados a tipificar delitos como el cohecho, soborno, eh, nacionales y extranjeros, el peculado y el enriquecimiento ilícito. Además, promueve la recuperación de activos robados por la corrupción y la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siendo un motor para la reforma penal interna. GAFI, estándares anti-blanqueo y financiación, o mejor dicho, lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional es una entidad intergubernamental clave que opera bajo un mecanismo de sanción suave para informar las defensas financieras globales. Las 40 recomendaciones de esto es en el estándar global para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Argumento. GAFI no es un organismo judicial, sino un organismo de policía normativa. Sus recomendaciones obligan a los países a implementar sistemas rigurosos de debida diligencia, a establecer unidades de inteligencia financiera y a tipificar adecuadamente los delitos de blanqueo. Tipificar quiere decir a que prácticamente sean los mismos procesos homologados con las mismas penas. Mecanismos de presión a los que no quieren ingresar a este GAFI se le realizan evaluaciones mutuas periódicamente y a los países que no quieren cumplir son incluidos a una lista gris o una lista negra. Esta inclusión supone una sanción económica también, ya que los bancos internacionales ponen restricciones a las transacciones con nuestro país y esto los forza a que reformen su legislación rápidamente. OCDE, combate al cohecho transnacional. Las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico, OCDE, se centran en la integridad en las transacciones comerciales internacionales. Convención de la OCDE sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros a las transacciones comerciales e internacionales. ¿Cuál es su argumento? Esa convención fue pionera en obligar a los países firmantes, que son las economías más grandes del mundo, a tipificar como delito el soborno a funcionarios en otros países. ¿Por qué? Porque cuando un funcionario se iba de un país a otro, era una repartidera de dinero para que al final de cuentas pudiera eh, eh, instalarse en ese país. Eso fue crucial porque antes era una práctica común y legal en los países para pagar sobornos en el extranjero para ganar contratos. Por ejemplo, gente que cometía delitos graves de defraudación se iban a islas, a Países Bajos, subdesarrollados, donde prácticamente la economía era baja y con tal de que estuvieran ahí eh, y gastándose el dinero que se habían prácticamente llevado, no había una legislación como tal. Aplicación y seguimiento. La OCDE no solo pide la ley, sino que también realice un riguroso seguimiento de su aplicación efectiva mediante evaluaciones entre pares, impulsando la persecución activa y la imposición de sanciones severas a las corporaciones, sobre todo a las que se prestan a esto. 6.5. Jurisprudencia a nivel internacional. La jurisprudencia internacional se refiere a las decisiones, sentencias y resoluciones emitidas por tribunales, tanto nacionales como con impacto transnacional, Estados Unidos, Brasil, etcétera, como por cortes internacionales para que interpreten
y apliquen las convenciones y normativas sobre delitos económicos. La importancia de esta jurisprudencia radica en que se define el alcance, se aclaran los conceptos y se expresa la cooperación. Para definir el alcance se establecen los límites y las extensiones de las extraterritorialidades de las leyes penales. Es decir, yo como país termino aquí, aquí empieza otro país, pero prácticamente la ley que yo aplico aquí, las sanciones, las tiene que aplicar también mi vecino. Aclaran conceptos, proporcionan definiciones claras de conceptos claves como producto del delito, beneficiario final y control efectivo en el blanqueo de efectivo o el lavado de dinero. Impulsa la cooperación, valida o rechaza los procedimientos de cooperación, sentando precedentes para la asistencia jurídica mutua y la extradición. Casos recientes y precedentes. La jurisprudencia reciente se ha centrado en la responsabilidad corporativa y la recuperación de activos provenientes de la corrupción y el blanqueo, recuperar propiedades, recuperar dinero y sobre todo bienes que hayan sido incautados. Extraterritorialidad del blanqueo y la corrupción. La jurisprudencia estadounidense ha marcado la pauta global debido a la amplia aplicación extraterritorial de sus leyes, especialmente la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Precedente clave. La doctrina del nexus con Estados Unidos, eh, un delito que se considera bajo jurisdicción estadounidense, se utiliza bancos correspondientes a Estados Unidos, servidores de correo electrónico en ese país o el acusado pisa suelo estadounidense. Caso, ejemplo, el escándalo de Odebrecht, eh, en donde el contexto es que una empresa brasileña y su holding petroquímico pagaron cientos de millones de dólares de sobornos a políticos y funcionarios de más de 12 países latinoamericanos a través de un sofisticado departamento de operaciones estructuradas. Esto es sobornos a diestra y siniestra. Decisión jurisprudencial. Estados Unidos. En 2016, Odebrecht y Vázquez se declararon culpables ante los tribunales de Estados Unidos, además de Brasil y Suiza, y pagaron una multa combinada récord de 3.500 millones de dólares. Impacto. Se confirmó la jurisdicción estadounidense porque utilizaron transferencias bancarias en dólares que pasaron por bancos de Nueva York. Esto sentó un precedente fundamental. Cualquier empresa del mundo que use el sistema financiero de Estados Unidos para facilitar la corrupción se queda sujeta al derecho penal económico, a su derecho penal económico. Recuperación de activos Suiza. Suiza y Reino Unido. La repatriación de fondos es la fase final de la persecución y depende de la capacidad de los tribunales para reconocer la propiedad ilícita, es decir, recaudar el dinero y regresarlo al país donde fue incautado, fue robado, fue timado. Precedente clave. El levantamiento del secreto bancario y la confiscación por origen ilícito, la capacidad de confiscar bienes, incluso si la persona no está condenada, siempre que se demuestre el origen ilegal de los fondos. Ejemplo reciente, activos del régimen de Sani Abacha, Nigeria en Suiza. Contexto, esos fondos fueron robados por el dictador nigeriano Sani Abacha y ocultos durante años en bancos suizos. La decisión jurisprudencial que fue en Suiza, los tribunales suizos aplicando las normas de las UNCAC y las directrices del GAFI ordenaron la restitución de más de 320 millones de dólares a Nigeria. Es decir, le regresaron su dinero. Impacto. Esta y otras sentencias consolidan el principio de que los centros financieros internacionales tienen la obligación de colaborar en la restitución de activos soberanos robados mediante corrupción, sentando jurisprudencia sobre cómo deben operar las entidades financieras para evitar ser cómplices. Es decir, los países están obligados a que sus bancos cooperen en todas las investigaciones. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. En muchos países la jurisprudencia ha tenido que definir cómo se responsabiliza penalmente a la persona misma y no solo a sus directivos. Precedente clave, definición del defecto de organización. Las empresas son responsables si el delito fue cometido
en su nombre o beneficio, y si la empresa no tenía implementado un programa de cumplimiento normativo compliance adecuado para prevenirlo. Es decir, las empresas no están exentas de responsabilidades si un colaborador o ex colaborador eh, comete un delito de fraude a nombre de estas. Caso de ejemplo, una condena por lavado de dinero a entidades financieras. Eso fue en Panamá, a España. Contexto, procesos judiciales en varios países contra entidades financieras por facilitar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la corrupción. Decisión jurisprudencial. Los tribunales han condenado a personas jurídicas estableciendo que la ausencia o ineficacia de un sistema de prevención de blanqueo constituye el defecto de organización que justifica la pena. Impacto. Esto ha obligado a las empresas europeas y con presencia internacional a invertir masivamente en programas de compliance, convirtiendo la gestión de riesgo de blanqueo en una obligación penalmente exigible. Estos ejemplos muestran cómo las decisiones judiciales concretas con las que traducen los tratados internacionales en reglas de juego obligatorias y aplicables el día a día para justicia, para que no haya caos y sobre todo para que no haya discrepancia entre las naciones. Desafíos en la armonización de la jurisdicción. La armonización de las jurisdicciones es el proceso ideal por el cual las leyes y los procedimientos penales de diferentes países se vuelven compatibles o uniformes, facilitando la persecución transnacional. Sin embargo, en el derecho penal económico, este objetivo se enfrenta a grandes desafíos estructurales. Uno, divergencia en la tipificación penal. El muro conceptual. Este es el desafío fundamental donde los países tienen visiones distintas sobre qué constituye un delito económico y cómo debe ser sancionado. Argumento, la falta de uniformidad en la tipificación obstaculiza directamente la doble incriminación, requisito esencial para la extradición y la asistencia jurídica mutua. Vamos a ver un ejemplo referente a un soborno del sector privado. En algunos países como Alemania, Francia, el soborno entre dos empresas privadas sin involucrar a un funcionario público es un delito penal grave para proteger la libre competencia. En otros países el mismo acto se trata únicamente como una infracción civil o administrativa o simplemente no está tipificado. Consecuencia, si el país A pide la extradición de un ejecutivo por soborno privado, eh, el país B, que solo lo ve como una falta civil, puede denegar la solicitud por no cumplir con el principio de doble incriminación. El uso de la información privilegiada, la definición de información privilegiada y el alcance de la sanción varía drásticamente entre la legislación de Common Law, como en Estados Unidos, donde la jurisprudencia es la clave, y la de Civil Law, donde la ley debe ser explícita. Esas diferencias crean algunas lagunas que los delincuentes explotan. Ejemplo, el caso de los paraísos fiscales, como comentaba hace un momento, a pesar de las presiones de organismos como Gafi y la OCDE, algunos países mantienen leyes de secreto bancario extremadamente rígidas, sistemas laxos de registro de beneficiarios y fines corporativos, porque les conviene que entre dinero ilícitamente, pero al final de cuentas, pues dinero para ellos es dinero. Consecuencia, estos países rechazan o ralentizan las solicitudes alegando que la información solicitada afecta su legislación de protección de datos o su soberanía fiscal, permitiendo que el dinero ilícito permanezca oculto y bloqueando el rastreo de activos. La falta de voluntad política para cambiar estas leyes es un desafío directo a la armonización. Es su negocio recibir dinero y lavarlo, por eso no tipifican ese tipo de leyes ahí en su territorio. Diferencias en los sistemas procesales. La barrera operativa. Eh, Incluso si los delitos están tipificados, la forma en que los países llevan a cabo la investigación y el juicio puede ser incompatible. Argumento. Los procedimientos de obtención de pruebas eh, y la admisibilidad de estas pruebas de juicio varían entre el sistema acusatorio y el inquisitivo mixto y de Europa continental y
América Latina. Ejemplo, la cadena de custodia de pruebas digitales. El país A, con un sistema procesal muy formal, obtiene una prueba digital de un servidor en el país B, con un sistema más flexible. Consecuencias, al intentar usar esa prueba en el juicio en el país A, el abogado de la defensa puede argumentar que la prueba fue obtenida sin cumplir con los estándares procesales específicos del país A o que la cadena de custodia internacional. El factor digital y la ciberdelincuencia, la velocidad tecnológica, los sistemas legales son lentos, mientras que los delitos económicos se realizan a la velocidad de la luz, las transferencias, los fraudes. Argumento, la tipificación de los delitos que involucran tecnología avanzada avanza mucho más lento que la tecnología misma. Además, la identificación de la jurisdicción es casi imposible en un entorno digital donde, este, ejemplo, el delito de ransomware transnacional. Un grupo criminal opera desde el país X, ataca la red corporativa en el país Y exige un rescate en criptomonedas que son minadas o blanqueadas en el país Z. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Determinar la jurisdicción principal para iniciar la persecución este, como delito legal, falta de un ciberderecho penal internacional y muchos factores más. Como conclusión final de la unidad, el derecho penal económico en el ámbito internacional es un campo de batalla legal y operativo marcado por la tensión constante entre la globalización del delito y la soberanía estatal. También se ha visto que si bien existen principios jurídicos claros como la territorialidad y la universalidad que permiten a los estados reclamar jurisdicciones sobre delitos transnacionales, la persecución efectiva de la corrupción, el blanqueo y el fraude depende críticamente de la cooperación internacional. Mecanismos como la asistencia jurídica mutua y la extradición, regidos por principios como la doble incriminación, son esenciales, aunque a menudo ralentizados por la burocracia. El desarrollo normativo ha sido impulsado por organismos como la GAFI, la ONU, el CAC, OCDE, que establecen estándares obligatorios que fuerzan a los países a armonizar sus leyes. No obstante, la justicia se enfrenta a grandes desafíos estructurales, la divergencia en la tipificación penal, la resistencia política a ceder soberanía y las complejidades de obtener pruebas válidas, etcétera. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta presentación, de esta cápsula, que fue la número 4 de la unidad número 6 de la tercera semana. Esperando que haya sido de su agrado, mando un cordial saludo.